Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la organización estructural en los animales. El cuerpo humano está compuesto por miles de millones de células, muchísimas células. Todas las células son de tamaño microscópicas. Recuerde que había células macroscópicas, las cuales podíamos observarlas sin necesidad de un microscopio. Todas las que el ser humano contiene son microscópicas. Cada célula es considerada como una unidad básica de la vida. Los seres vivos se clasifican según el número de células por las cuales están compuestas. Según el número de células, vamos a encontrar organismos unicelulares o organismos pluricelulares. Un organismo es unicelular cuando está compuesto por una única célula, por nada más. ¿Quiénes corresponden a este grupo? Las bacterias y los protozoos, organismos unicelulares. Mientras que los organismos pluricelulares son aquellos que están constituidos por muchísimas células, por varias células. Un ejemplo son los seres humanos, las plantas, los gatos, los perros. Ellos están constituidos por muchísimas células. Nunca se me olvide organismo unicelular, una sola célula, pluricelular, por muchas células. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la especialización celular. ¿Qué es esto? Después de un proceso de diferenciación, estas células especializan sus funciones y se organizan formando tejidos. Esto hace que se dividan el trabajo y pierdan independencia. Hablemos un poco de fecundación. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se forma un cigoto, una única célula. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta única célula se comienza a dividir y a dividir y a dividir y a dividir. Se forman muchísimas células, pero hasta ese momento las células no saben qué función tienen que desempeñar. Es ahí donde se da la especialización celular. ¿Qué es esto? Es cuando gracias a la acción de ciertas proteínas, cada célula reacciona y dice, ok, yo tengo esta proteína, entonces yo soy una célula nerviosa. Yo debo de ir en el cerebro y mi función es la de transmitir información a través de la sinapsis. La célula, en especialización celular, ella recién sabe qué tipo de célula es y cuál es la función que debe desempeñar. Ahora usted me va a decir, pero yo no soy un bebé, yo soy una persona adulta. Sí, es verdad, pero recuerde que las células se dividen todavía si usted es adulto. Las células se dividen de una célula madre y gracias a la especialización celular, estas nuevas células hijas dicen, ok, yo soy un glóbulo rojo, entonces mi función es la de tomar el CO2 y el oxígeno y hacer el intercambio gaseoso. O las células cardíacas no nos dicen, chuta, yo soy una célula cardíaca. Mi función es estar en el corazón, formar el tejido y permitir que se contraiga y se expanda para que pueda liberar la sangre. Los glóbulos blancos se dividen y sus células dicen, somos glóbulos blancos. Nuestra función es viajar por el torrente sanguíneo e identificar a los organismos que pueden causar daño a nuestro cuerpo. Esa es la especialización, cuando la célula sabe qué función debe de desarrollar dentro del cuerpo. Se une con sus otras células y, como dice, pierde independencia. ¿Por qué? Porque esta célula tiene que asociarse con todas las células que son similar a ella y cumplir un trabajo grupal. No es que una célula viene y dice, yo soy la célula cardíaca y yo solita, sin la ayuda de nadie, voy a formar el corazón y yo voy a bombear sangre. Pierde independencia porque ya no puede trabajar sola. Tiene que unirse a todas las células que son igual que ella y cumplir un trabajo grupal. Si es una célula cardíaca, tiene que ir y buscar todas las células cardíacas, unirse y entre ellas trabajar para que el corazón pueda bombear sangre, pueda
tomar la sangre que tiene CO2, transformarla en sangre oxigenada y que vaya al cuerpo. Lo mismo, digamos, células pulmonares. Una sola célula no puede ejecutar la función de un pulmón. Tiene que buscar las células pulmonares y decir, ok, este es mi trabajo, este es mi grupo de trabajo, unámonos y entre todos hagamos que funcione este intercambio gaseoso. Pierde su independencia, pero sabe qué es lo que tiene que realizar. Vamos a hablar ahora sobre los tejidos. Los tejidos animales son un conjunto de células que poseen una estructura similar y que cumplen una función específica. Tenemos diferentes tipos de tejidos, no uno solo. Tenemos el tejido epitelial, el tejido muscular, tejido nervioso y tejido conectivo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tejidos para que usted sepa cuál es la diferencia. No es solamente el nombre, sino que también es la función que desempeña cada uno de ellos. Iniciemos con el tejido epitelial. El tejido epitelial consiste en células que se encuentran agrupadas estrechamente con el fin de cubrir órganos, cavidades o la parte externa del cuerpo. Recuerde siempre, tejido epitelial cubre órganos, cavidades externas y la parte externa del cuerpo. Vamos a encontrar dos tipos de tejido epitelial, el tejido de revestimiento y el tejido glandular. El tejido de revestimiento es aquel que va a estar en la superficie corporal y los órganos internos. Como su nombre lo dice, revestimiento, revistiendo, va a formar la parte externa de lo que son los órganos. Ejemplo, los intestinos. Usted sabe que los intestinos es como un conducto. La parte exterior del intestino, esta parte va a estar constituido por tejido epitelial, mientras que el interior es otro tipo de tejido, lo externo. El tejido de revestimiento es un tejido simple y estratificado. Vamos al tejido glandular. ¿Qué es esto? Su función es la de secretar sustancias. El tejido glandular va a formar lo que son las glándulas, los ovarios, los testículos, la tiroides, los riñones, la corteza suprarrenal, parte de lo que es el páncreas, todos los órganos que secreten sustancias conocidas como hormonas. El tejido glandular también reviste lo que son órganos o glándulas endocrinas o glándulas exócrinas. Una glándula endocrina es cuando produce una hormona para ella misma, interna, mientras que la exócrina es cuando produce una hormona que va a salir de este órgano, que se va a transportar hacia otros órganos. No se olvide el tejido epitelial, recubre órganos, cavidades y la parte externa del cuerpo. ¿Cuál es la parte externa del cuerpo? Nuestra piel. Usted mire su manito, sus piernitas, su carita, su cuellito. Esto que usted conoce como piel es el tejido epitelial, lo exterior, lo que nos sirve como una barrera de protección. Vamos a hablar sobre lo que es el tejido muscular. El tejido muscular es el que permite el movimiento del cuerpo y el movimiento en algunos órganos. Está formado por células alargadas. ¿Y por qué estas células son alargadas? Por ejemplo, usted su bracito lo estira y lo contrae. Por eso es necesario que las células musculares sean alargadas para poder estirar y contraer, estirar y contraer. Imagínese que no fuera una célula alargada, usted estira y esto se le va como que a romper las células, no va a poder realizar todos los movimientos. Por eso es necesario que sea alargado. Vamos a encontrar tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular estriado, el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular liso. El tejido muscular estriado
es de contracción rápida y voluntaria. Esto quiere decir que usted lo puede mover rapidísimo y que usted es el que decide. Usted dice, quiero mover el brazo, quiero mover la pierna. Usted le da la orden al tejido para que éste se pueda mover. Está formado principalmente por miofibrillas, constituyen los músculos esqueléticos, los músculos que van a estar recubriendo el sistema óseo y son los que se encargan de mover al esqueleto. Usted quiere correr, usted está aplicando, está ejerciendo o está utilizando sus músculos estriados, los que están recubriendo al fémur, por ejemplo, músculos estriados. Vamos a hablar ahora del tejido muscular cardíaco. Este se encuentra única y exclusivamente en el corazón, como su nombre lo dice, cardíaco. Usted no va a encontrar tejido cardíaco en el abdomen, en los brazos, la parte de lo que es la cabeza, solo en el corazón. Está formado por células estriadas, generalmente de un solo núcleo, y su contracción es involuntaria y es sumamente rápida. Involuntario, que usted no tiene un control sobre este movimiento. Usted ahorita no puede decir, ay, chuta, ya me cansé de que el corazón late. Oye, descansa 1 hora y después sigues latiendo. No podemos. El corazón, él solito está late y late y late y late. Y usted no le da la orden. Él solito lo hace. Eso es algo involuntario. Cuando usted no da la orden a su cuerpo, pero sucede. Tenemos el otro tipo de tejido muscular que es el liso. Se lo conoce así ya que se caracteriza por no poseer estrías transversales. Es liso completamente. Se acomoda en láminas que van a tapizar los vasos sanguíneos y rodea algunos órganos internos. Y generalmente realiza contracciones lentas e involuntarias, donde encontramos músculo, tejido muscular liso, por ejemplo, en los intestinos. ¿Se acuerda que yo le dije que la parte de afuera era tejido epitelial y la parte interna era otro tejido? Pues es tejido muscular liso. Exterior es tejido epitelial, interno es tejido muscular liso. Igualmente, sus intestinos, su intestino delgado, ellos hacen movimientos de contracción para que todos los desechos fecales puedan ser moviéndose, se puedan ir moviendo hasta llegar al recto y que sean expulsados de su cuerpo. Usted no controla tampoco estos movimientos involuntarios y lentos. ¿Por qué son lentos? Porque mientras se van moviendo estos desechos, en el intestino se va absorbiendo todos los minerales y nutrientes que tenga la comida. Por eso es necesario que sean movimientos lentos. Tejido muscular, acuérdese, primera característica, células alargadas. Se van a contraer y se pueden relajar. Encontramos 3 tipos de tejido muscular. El estriado, que lo encontramos principalmente recubriendo lo que es el sistema óseo, permite el movimiento del cuerpo. Son de movimientos voluntarios, que usted lo decide. Tejido muscular cardíaco solo en el corazón. Es un movimiento involuntario y sumamente rápido, muy rápido, muy rápido. Recuerda que el corazón es la bomba, él bombea la sangre, no puede ir despacito. Y el tejido muscular liso, el que reviste el interior de los órganos, vasos sanguíneos también, y generalmente realiza contracciones lentas e involuntarias. Vamos ahora a hablar de lo que es el tejido óseo. Es el tejido más resistente, el más duro que tiene nuestro cuerpo, debido a que posee una sustancia intracelular sólida. Sus células principales son los osteocitos. Los osteocitos son las células que van a formar lo que son los huesos. ¿Cuáles son las características del tejido óseo? Es que es un tejido compacto que se localiza en la diáfisis, en el exterior de los huesos, un tejido compacto, y un tejido esponjoso que se encuentra en la epífisis, en el interior de los huesos largos y en el interior de los huesos cortos y planos. ¿Qué es esto del tejido compacto y el esponjoso? ¿Usted tal vez ha comido alguna vez las piernas del pollo? Cuando ha comido puede observar que le queda un huesito largo, ¿verdad? Y en la parte superior
Usted puede morder esta parte y es sumamente suavecita. Es como una esponjita. Y usted la muerde y le sale como una sustancia media rojita. Y normalmente está cubierto por lo que es el cartílago, el huesito blanco. Y después de esta partecita suavecita, viene aquí el resto del hueso y esto es duro, usted lo muerde y es sumamente duro. Este es el tejido compacto, la parte dura del hueso, mientras que el tejido esponjoso es lo que es suave, lo colchonadito del hueso. Tejido óseo, el tejido más duro, más resistente que tiene el ser humano y sus principales células son los osteocitos. Tejido conjuntivo. Su función principal es la de sostén y unión de los diferentes tejidos. El tejido conjuntivo se va a dividir en dos tipos, tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo fibroso. El laxo se caracteriza porque es flexible, en el que predominan fibras de elastina. La elastina es un tipo de proteína que permite que los tejidos sean flexibles, que puedan estirarse y contraerse sin problema. El tejido conjuntivo laxo sirve de relleno de espacios entre órganos y tejidos. Se lo encuentra principalmente en la piel y en los vasos sanguíneos. El tejido conjuntivo fibroso está compuesto principalmente por fibras de colágeno. Recuerde, tejido el conjuntivo laxo, elastina, y el tejido conjuntivo fibroso, colágeno. Este tipo de tejido es flexible y muy resistente y ayuda a unir a los ligamentos y tendones. Es lo que unen los músculos. Cuando usted va a comprar, digamos, va a comprar una pierna de cerdo al mercado para hacerse una fritada y usted comienza a filetear la carne, puede observar que entre los huesos, digamos que estos son dos extremos de huesos, aquí están unidos y se puede ver que en la parte exterior hay una tipo de estructura blancas, largas. Esos son los ligamentos y los tendones. Son estructuras que van a unir los huesos y permiten la movilización de estos. Tejido conjuntivo, recuerde, sostén y unión de los diferentes tejidos. Forman lo que son ligamentos y tendones para unir a los músculos y que puedan trabajar en un conjunto para producir un movimiento. Tejido nervioso. Este tipo de tejido se encarga de receptar estímulos y dar una respuesta inmediata frente a estos. Están formados principalmente por dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. ¿Dónde va a encontrar usted el tejido nervioso? Principalmente en lo que es la cavidad encefálica, el cerebro. Y ellos son los encargados de recibir las respuestas del exterior y el interior de su organismo y dar una respuesta. Ejemplo, alguien viene y me pellizca. Mi tejido nervioso recepta que alguien me está produciendo daño y envía la respuesta de que me debo de retirar. Vamos a hablar de los dos tipos de células que están conformados de este tejido. Las neuronas son la principal función es la de recibir los estímulos y transmitirlos generando una respuesta. Ellos reciben la información de que alguien nos está lastimando, analizan la información, la transmiten a las otras células y al cuerpo y generan la respuesta. Transmiten la respuesta de que hay que mover el brazo, envían hasta el cuerpo, llega a los receptores que tenemos aquí y se mueve, genera la respuesta. Las células gliales son redondas, sostienen, aíslan y nutren y protegen a lo que son las neuronas. Las neuronas van a estar unidas entre ellas y en los pequeños espacios que quedan libres, ahí se van a encontrar las células gliales. Estas células van a proteger, van a ser como que una capita externa de las neuronas, las van a proteger, las van a aislar el resto de órganos y les van a servir para que tengan una base donde sostenerse, como que una superficie para que ellas puedan estar quietecitas y cumplir con su trabajo.
Vamos a hablar sobre los modelos de organización en los animales. Ustedes, como ya vimos, existen organismos complejos, otros menos complejos. Encontramos organismos que están conformados por una célula, por varias. Esto es el nivel de organización, desde lo más simple hasta lo más complejo. La primera, lo más simple que encontramos son los átomos. Son las partículas más pequeñas que componen a todos los elementos químicos. Lo más simple, un átomo. La unión de los átomos van a formar las moléculas. Formación de moléculas a través de la unión de varios átomos. Tenemos primero el átomo y después a la molécula. La unión de varias moléculas nos van a dar como resultado la célula. La célula es la unidad estructural y funcional más pequeña de la vida. De una célula ya puede partir organismos simples o unicelulares, o ya se puede comenzar a formar organismos más complejos como una planta o un ser humano. La unión de células nos va a dar como resultado los tejidos. El tejido es el conjunto de células iguales que cumplen una función específica. Acuérdense lo que hablamos en especialización celular. Tiene que ser las mismas células. No podemos una célula nerviosa querer formar parte del corazón. Hoy la célula nerviosa, la neurona se despierta y dice, no, yo ya no quiero estar en la parte encefálica, quiero ser una célula cardíaca. Imposible. Cada célula se une según su función y forman el tejido. La unión de tejidos va a formar lo que son los organismos, los seres vivos multicelulares. Los órganos es la asociación de varios tejidos que van formando unidades funcionales, órganos. Para que exista un órgano deben de existir varios tejidos que se vayan uniendo entre ellos. También el conjunto de órganos va a formar lo que son los sistemas. Ejemplo, el corazón es un órgano, los vasos sanguíneos son otros órganos y la unión de todos estos forman lo que es el sistema cardíaco. La unión de sistemas, órganos, tejidos forman al organismo. Cuando ya tenemos un organismo, este también se puede unir con otros organismos igual a él o diferente a él. Y se crea lo que son poblaciones y comunidades. Una población es el conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un mismo espacio y tiempo, cuando es de lo mismo. Una población, digamos, de pescados, cuando todos son pescados. Una población de gatos, cuando todos son gatos. Si, digamos, tengo 4 gatos y 3 perros, eso ya no es una población, porque no son los mismos individuos. Eso es una comunidad, pues la comunidad es más de una población que habitan en un mismo ambiente. Usted puede ver en los dibujos de la diapositiva, en población tenemos 3 cebritas, misma especie. En la comunidad, en cambio, está en un elefante, están cebras, ya son individuos de diferentes especies que van a convivir en un mismo espacio. El ejemplo que les dije, tengo 4 gatos y 3 perros. Eso es una comunidad, no es una población. Y este video lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que la información brindada haya sido positiva para ustedes y que les pueda ayudar en su formación académica. Nos veremos en la siguiente clase analizando un nuevo tema.